más encuentras, y por momentos tú te sientes derrotado. En los momentos más difíciles de tu vida, solo a ti puedo clamar. Dígale y decirte: Señor, te necesito, fortalece mi alma, Señor. Solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy postrada, aquí estoy postrada ante tu altar, ante tu altar. Muy buenas noches. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Condevilla San Germán les da una cordial bienvenida a este culto virtual de oración de hoy, 28 de abril del 2022. Gracias por acompañarnos juntamente con su familia y amigos. Dios les bendiga. A continuación vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 9, dice así: Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Amén. Romanos, capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 11 y 17, dice así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Acompáñame, por favor, en unas palabras de oración a nuestro buen Dios. Amén. Gracias. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias también te damos por el inicio de este culto virtual de oración, Padre. Oh Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Oh Padre bueno, también te rogamos protección para todos los oyentes y televidentes en este tiempo, Señor, que nos están acompañando. Oh Señor bueno, también te pedimos revelación de tu palabra a cada una de nuestras vidas. Señor, toda la gloria y honra sean para ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para purifica
Cántaselo a Él, glorifícate. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Es tu amor el que yo deseo en mi vida, Señor Jesús. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Mi Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Te necesitamos, Señor. Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos, Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón, di conmigo. Amados hermanos, Dios los bendiga. Nos encontramos en este primer tiempo de oración y esta vez lo vamos a hacer por Ucrania. Primero, tengamos la lectura bíblica en el libro de Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amados hermanos, esta vez vamos a orar por el mundo y la guerra de Ucrania contra Rusia. También por la Iglesia Misionera Luz del Mundo, que se encuentra en línea de fuego ruso. También vamos a orar por la salud del presidente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Ucrania, el reverendo Sergiy Yus. Que sea el Espíritu de Dios que les dé fortaleza en este tiempo. Dispongamos en nuestras casas, juntos a sus familias, y oremos por estas necesidades. Tenemos 3 minutos para orar.
Bien, oremos, hermanos. Señor, Padre amado, Dios Todopoderoso, acá tu iglesia es reunida para pedirte por la libertad de Ucrania, Padre amado, por la paz, Señor, por lo que estos momentos dramáticos que ese país, Señor, está sufriendo. Señor, están viviendo, Señor, momentos de mucha tensión, Padre. Te pedimos también por los acuerdos o tratos de estos dos países, Padre, que todo sea para bien de ellos mismos. Padre bueno, esta guerra afecta a Europa y más allá. Padre bendito, ten piedad, Señor, de estos países, que acabe esta pesadilla y toda la violencia desatada por Rusia. Permíteles llegar al fin de esta crisis, Señor, bajo un diálogo profundo, Señor. Pon tu mano, Señor, y cálmalo, Señor. Envía sobre ellos lluvia de paz, Señor. Te pedimos por los hermanos cristianos de Ucrania, Señor, y Rusia. Son tus hijos, Señor. Se encuentran en la raya de la guerra, Padre bendito. Te pido por nuestros hermanos que los proteja, los guardes, los escudes, Padre bendito, a través de tus santos ángeles, Padre bendito, las 24 horas, Señor. Te pido por mucha gente, Señor, más frágil que son las personas mayores y los niños, Señor, que tú, Señor, los estés cuidando, Padre bendito. Son seres inocentes a esta guerra, Padre bendito. Esta guerra, Señor, Señor, que esta guerra, que lo que estamos pasando sacuda la conciencia de toda la humanidad, Padre bendito. Dales visión, Señor, especialmente a estos dos presidentes, Padre bendito, santo, Señor. Oh Dios de la gloria, también te pedimos por tu iglesia, Señor, tu iglesia misionera, luz del Evangelio, Padre bendito, que se encuentra justamente en el sitio, Padre, ocupado por los rusos, Padre bendito. También te pedimos por la salud del presidente de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de allá, Señor, de Ucrania, el reverendo Sergei Yuta, Padre bendito. Se encuentra, Señor, este pastor, Padre bendito, se encuentra pasando, Señor, un estrés fuertísimo, Señor. Ayúdalo, Padre, que sea tu Santo Espíritu que le dé la fuerza y la fortaleza, Padre bendito, a seguir adelante, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Señor. Sé que lo vas a sanar, Padre bendito, porque este estrés está provocando que su salud se debilite cada día más, Señor bendito. Gracias, mi Señor amado, sabemos que tú nos estás escuchando, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que le dé, Señor, fortaleza, Señor, al presidente, Señor, de la Alianza Cristiana, Padre bendito. Síguelo fortaleciéndolo espiritualmente, Señor, esperando, Señor, por tu divina voluntad, Señor, que hayas escuchado nuestras oraciones, Padre. Y creemos, Señor, que tú vas a obrar grandemente, Señor, para admiración de todo el mundo, Padre bendito. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Jesús, Señor. Amén, Dios bendito, amén, amén, Señor. Bien, amados hermanos, los invitamos a seguir en el segundo tiempo de oración. Buenas noches, iglesia. Vamos a continuar con este segundo tiempo de oración, leyendo la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 15-16. Dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Palabra de Dios. Entonces vamos a orar por los motivos que están en la pantalla. Salud y fortaleza de nuestros hermanos. Pastor Jaime Samaniego por su faringitis aguda. Luis Carbonell con lesión en la columna. Magali de Navarro
por su programación de operación a la vesícula. Sixto Canales, por salud. Nilda Gómez, salud. Tomás Torre, salud y de toda su familia. Enilce Ambrós, por salud y provisión económica de su tratamiento. La hermana Sonia Segura, por su tratamiento de quiste en riñón. Aida Torres Mestanza, con cáncer y páncreas le han desahuciado. Aurora Mestanza Ruiz tiene Alzheimer. Oremos también por conversión y salud de nuestros prójimos. Sebastián Flores, por diabetes, colesterol y artritis. Rosa Loza, por fractura y cirrosis. Por Jorge Segura, internado por fuerte depresión. La doctora Alicia Alarcón, por restauración de su flora intestinal. Y por su hijo Eduardo, quien será operado de sus cálculos. Jaime Torres Mestanza tiene fibrilación pulmonar. Omar Ciabala, sanidad de columna. Oremos unos minutos todos unidos. Oremos, hermanos. Padre bendito, Padre santo, te pedimos en esta noche por el pastor Jaime Samaniego, por su faringitis aguda. Oh Dios, pon tus manos, Señor Jesús, en ese lugar, Padre santo.
Luis Carbonell, con lesión en la columna, Padre Todopoderoso, Padre Santo, te dejamos en tus manos, Señor Jesús. Magali de Navarro, por su programación de operación a la vesícula. Padre bendito, pon los médicos, Señor, en ese tiempo, Señor, Padre Santo, para que se pueda iniciar, operarse, Señor. Por Sixto Canales, por salud, también te pedimos, Señor Jesús. Nilda Gómez, por salud, Padre Santo. También por Tomás Torre, Padre bendito, de toda su familia, también, Padre Santo, te pedimos, Señor. Enilce Ambrós, por salud y provisión económico de su tratamiento, Padre Santo. Provéelo, Señor, en este tiempo, Señor, para que se pueda tratar, mi Dios Todopoderoso. La hermana Sonia Segura, por su tratamiento de quiste en los riñones, Señor. Padre Santo, pon tus manos, Señor. Aida Torres Mestanza, con cáncer en el páncreas, Señor, le han desahuciado, Padre. Oh Dios Todopoderoso, tú sabes que para ti no hay nada imposible, Señor. Por Aurora Mestanza Ruiz tiene Alzheimer, Señor, Padre Santo, también te pedimos, Señor, misericordia, Padre bendito. Oremos también por conversión y salud de nuestros prójimos, Señor. Por Sebastián Flores, por diabetes, Señor, y colesterol y artritis, Padre. Oh Dios Todopoderoso, obra en este prójimo, Señor, Padre Santo, para que sea sanado, mi Dios. Por Rosa Loza, Señor, por fractura y cirrosis, Padre Santo. Oh Dios Todopoderoso, dejamos en tus manos, Señor, Padre bendito, para que puedas obrar, Señor, en este nuestro prójimo, Señor. Por Jorge Segura, internado por fuerte depresión, Señor. Oh Dios Todopoderoso, te dejamos, Señor, en tus manos, Señor. Padre Santo, doctora Alicia Alarcón, por restauración de su flora intestinal, Señor. Padre bendito, tócale, Señor, en el nombre de Cristo, Padre Santo, para que pueda ser sanado, Señor. Y por su hijo Edward, Señor, quien se ha operado de su cálculo, Señor. Sánalo, Señor. Levántalo, mi Dios. Jaime Torres Mestanza tiene fibrilación pulmonar, Señor. Tócalo en el nombre de Cristo, Señor, en sus pulmones, Señor. Por Omar Ciabala, sanidad en su columna, Padre. Oh Dios Todopoderoso, pon tus manos benditos, Señor, en todos nuestros hermanos, en nuestros prójimos, Padre amado. Oh Dios Todopoderoso, porque tú eres un Dios sanador, Señor. Y también para que puedan, Señor, te pedimos, Señor, para que puedan recibirte, Señor, estas personas, Señor, nuestros prójimos que no te conocen, Padre bendito. Padre Santo, te dejamos en tus manos su vida de cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Cristo, Padre Santo, en el nombre de Todopoderoso, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar a los anuncios.
ciego brama por las aguas, Señor. Así anhelamos tu presencia, Padre. Postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. Quiero habitar, vivir a consagrarte, de corazón amarte, bajo tu sombra. Yo quiero morar, vivir a consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre, siempre diré tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, vivir a consagrarte, Señor, corazón amarte, bajo tu sombra. Yo quiero morar, vivir a consagrarte, corazón. Bajo tu sombra, quiero morar, vivir a consagrarte, de corazón, Señor, amarte, de corazón, Señor. Te amo, Rey. Continuamos con nuestro culto de oración. Ahora oremos por los diezmos y ofrendas. Pero antes tengamos la lectura bíblica que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Bella palabra. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios poderoso, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y misericordia cada día, Padre amado. Podemos contar con tu presencia. Te queremos honrar a través de nuestros diezmos y ofrendas y con mucha alegría contribuyendo para los gastos de tu iglesia. También, Señor, te pedimos, Señor, que tu mensaje, Señor, quede, Señor,
grabado en nuestros corazones, Padre. Un bello mensaje que será expuesto por el pastor Miguel Butrón de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Martín. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Bienvenido, Pastor Miguel Butrón. Muy buenas noches, Iglesia de Condevilla. Dios nos bendiga a todos y cada uno de nosotros en este tiempo de oración. Hoy, continuando con Escuela de Oración, nos toca ver el tema Escuchando a Dios. Usted encontrará este tema en la página número 16 de su manual, Señor, enséñanos a orar. Pero para iniciar, quisiera que usemos la oración estratégica que hemos aprendido en la escuela de oración, ¿verdad? Oramos por 3 motivos: por protección, por dirección y por revelación. Así es que en esta noche vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que nos guíe. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Oramos por protección, Señor, para que nos protejas en este tiempo. Ayúdanos. También necesitamos de tu dirección, Señor, para poder aprender de tu palabra y nos enseñes a orar. Pero también necesitamos la revelación, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor, tu iglesia local. Habla, Señor. Habla que tu iglesia, tu pueblo, oye en esta noche. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como venía diciendo, hoy nos toca ver el tema Escuchando a Dios. Yo creo que usted recuerda la historia de Israel. El pueblo del Señor pasó exactamente 40 años, ¿verdad?, dando vueltas en el desierto. Mucha gente pereció allí. Mucha gente se quedó en el camino. Y una nueva generación entra a conquistar la tierra de Canaán, ya ahora por la mano de Josué. En aquel tiempo, Dios le hablaba de una manera muy real, muy palpable. Dios hablaba y el pueblo escuchaba. Y Dios hablaba con Moisés, habló también desde un monte, y muchos de ellos tuvieron temor cuando escuchaban la voz de Dios. Le decían incluso a Moisés: habla tú con Dios. Nosotros no queremos hablar con él, habla tú con Dios. Era tanto el temor al Señor, tanta la reverencia al Señor al tronar su palabra, que hacía temblar no solamente los corazones, sino también toda la creación. Pero Dios habló, de muchas maneras habló Dios en el pasado. Se comunicó con el pueblo de Israel en el desierto, tomando puntualmente aquel escenario, no bajo la ley, porque Dios ha hablado desde el comienzo. Dios habló con Adán, con Eva. Dios ha hablado también con Noé de manera muy particular, con Abraham, y con cada uno de ellos hizo un pacto, ¿verdad? Pero en el desierto, estando en el desierto de Sinaí, Dios habló de manera muy clara al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios endureció su corazón. Por eso es que divagaron, por eso es que mucha gente no pudo entrar a la tierra prometida, porque el corazón de Dios se endureció. Como dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, es interesante lo que el escritor menciona aquí, y hace referencia, ojo, en el Nuevo Testamento hace referencia a esta palabra, pero también nos hace ver, o nos hace poder escuchar un eco del pasado, porque dice el escritor que el Espíritu Santo dice lo siguiente, ojo, como dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vosotros vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este escritor en el Nuevo Testamento hace referencia a algo muy interesante. Dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice algo aquí. Eso quiere decir que el Espíritu Santo habla, se comunica, manifiesta su voluntad y dice al pueblo de Dios
Si oyeres hoy su voz, eso quiere decir de que muchos pueden escuchar la voz de Dios. Si oyeres hoy su voz. Pero es interesante esa condición, sí, yo escucho, si oigo realmente la voz de Dios, algo tengo que hacer. Dice la Escritura, no endurezcas tu corazón. Por eso que el pueblo de Israel mucho de ese pueblo quedó en el desierto, porque no fueron sensibles a la voz de Dios, no fueron obedientes cuando escucharon la voz de Dios. Vamos a aprender ciertamente algunas cosas importantes en cuanto a cómo escuchar a Dios. Y surgen algunas preguntas que son preguntas que generalmente se hacen porque hay necesidad de saber cómo Dios habla, ¿verdad? Entonces, hay algunas preguntas que tenemos que resolver en esta noche. La primera es cómo habla Dios. La segunda, cómo escuchamos la voz de Dios. La tercera, ¿qué es lo que Dios nos dice? Interesante, ¿verdad? Interesante. Vamos a resolver estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo habla Dios? Recuerde que esto lo va a encontrar en su manual en la página número 16 a la 19. Vuelvo a repasar esto en casa. Pero ¿cómo habla Dios? Y hemos visto por el pasaje que Dios nos habla por su Espíritu. Dios nos habla por su Espíritu. Pero Dios nos la reveló, dice 1 Corintios el apóstol Pablo, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo le escudriña aún lo profundo de Dios. Veíamos hace unos momentos en el libro de Hebreos, de manera muy clara, veíamos cómo Dios nos habla. Pero también ahora es interesante saber que Dios no solamente habla, sino que también nos revela su voluntad. Pero por y a través de quién? A través del Espíritu Santo. Ahora, es interesante, mi hermano, mi hermana, que usted sepa lo siguiente. El día que usted, por la gracia, por la gran misericordia del Señor, usted pudo darse cuenta quién era y en qué estado se encontraba espiritualmente, es decir, muertos en nuestros delitos y pecados, apareció la luz del mundo a nuestras vidas y Dios nos reveló su voluntad, nos hizo ver el error en que andábamos caminando y nos puso en el camino correcto. Nos puso en Jesucristo. Nos puso en aquel que dijo en aquel momento, yo soy el camino. Estamos en la verdad, permanecemos en la verdad. Pero recuerde que Juan, el escritor, nos dice en su libro, en el Evangelio, en el capítulo 1, versos 1 y 2, que nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero también nos dice que esta es una obra sobrenatural de Dios. ¿Recuerda usted a Nicodemo? Para ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y no solamente para ver, sino para poder escuchar también la voz de Dios, tienes que también, con claridad, nacer de nuevo. Qué interesante saber que Dios habla ciertamente, pero nos va a hablar a través de su Espíritu. Él habla de su Espíritu a nuestro Espíritu. Se va a comunicar. Dios se comunica a cada momento, a cada instante. Y por lo menos, usted debe saber que se comunica por lo menos de 7 formas, de 7 maneras. Se puede comunicar de muchas otras maneras, pero he aquí algunas en las que muchos coinciden, algunos escritores, las experiencias mismas que vamos escuchando a través de los años en la iglesia, cómo Dios ha hablado a través de los siglos. Y estas 7 maneras me van a ayudar a que usted y yo podamos realmente saber y entender cómo, por lo menos, cómo Dios se comunica con nosotros. Recuerde que Dios habla a nuestro espíritu, pero va a usar algo. Dios va a usar la Biblia, la palabra de Dios. Y lo pongo en primer lugar, por si acaso, porque Dios siempre nos va a hablar en primer lugar a través de su palabra, su bendita palabra. Pero también Dios va a usar algunas cosas más, algunos elementos más. Va a usar las circunstancias. Puede ser esto la pérdida de un trabajo, puede ser el quebranto en la salud. Pero también nos va a hablar a través de nuestra familia, a través de nuestros amigos. Claro que sí. Dios también nos va a hablar a través de una voz interna. Esto no es muy común. No es muy común, pero también habla a nuestro espíritu, ¿no? Su espíritu habla a nuestro espíritu. Hay una voz interna. El Espíritu Santo nos habla. Es muy claro. Y nos va a hablar a través de su bendita palabra.
a través de las circunstancias, familias, amigos. En el pasado también se comunicó a través de ángeles, trajo mensajes, ¿verdad? Esto no es muy común, por si acaso, pero si voy a las Escrituras, en la Biblia encontramos estas formas a través de las cuales Dios se comunicó. No me sorprendería que Dios haga lo mismo hoy, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y Él es Dios, y Él puede hacer de acuerdo a su bendita y preciosa voluntad, como Él quiere. También lo hizo en el pasado a través de visiones y sueños. Visiones y sueños. Recuerde que Dios quiere hablarle, Dios quiere revelarnos su voluntad. Ahora, es importante ahora responder a una segunda pregunta. Ya hemos respondido a la pregunta cómo Dios nos habla. Nos habla a través de su Espíritu. Por lo menos he entregado algunas pistas por lo menos de cómo Él se comunica con nosotros. Prioritariamente quiero resaltar que Dios nos habla a través de su bendita palabra. ¿Amén? Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Hay que estar allí buceando las Escrituras, porque Dios tiene algo muy importante que decirte. Pero también nuestra segunda pregunta era, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Y ciertamente escuchamos la voz de Dios, como ya he mencionado, a través de su Espíritu. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 8, verso 16 encontramos que el apóstol Pablo dice que el Espíritu, dice mismo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. ¿De quién eres? ¿Y cuál es el nuevo estado en que te encuentras? Decía hace unos momentos que cuando uno nace de nuevo, realmente hay una nueva naturaleza que es generada en nosotros. Hay una nueva naturaleza que adquirimos. Y somos, ¿qué cosa dice la Biblia? Somos hechos hijos de Dios. Hemos sido regenerados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Y Dios va a hablar a tu corazón y a mi corazón a través de su Espíritu. Ya veíamos en el comienzo, en el primer punto, cómo Dios nos habla, ¿verdad? Prioritariamente a través de la palabra del Señor y a través de otras circunstancias adicionales, a través de otras formas adicionales que podemos encontrar en las Escrituras. Entonces, atento a la voz de Dios. Atento. Hay que estar atento a escuchar la voz de Dios. Hay que estar muy atentos porque, ojo, nuestros oídos pueden o escuchar sonidos. Podemos escuchar sonidos, pero es diferente estar atento. ¿Recuerda usted al comienzo, al inicio, lo que decía el libro de Hebreos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es interesante, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, sino que Dios nos ha llamado a obedecer a su palabra. La Biblia dice muy claramente que si el pastor habla, dice que sus ovejas oyen y le siguen. Así de sencillo, eso fue lo que Jesús nos enseñó. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted ha nacido de nuevo, si es un hijo de Dios, se va a poder dar cuenta de que está siguiendo a Dios cuando usted ande en obediencia. Y mientras más aprenda a escuchar la voz de Dios, más tiene que usted poner en práctica la obediencia a la palabra del Señor, porque Dios va a seguir hablándote y de muchas maneras. Dios muchas veces nos sorprende. En tercer lugar, ¿qué es lo que normalmente Dios nos dice? Esto es interesante, la tercera pregunta, ¿verdad? Y Dios te va a decir que eres su hijo, que eres aceptado, que en Él estás seguro, que eres importante para Dios. Sobre todo, va a marcar tu identidad como hijo de Dios. 1 Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué importante declaración de Juan para nuestras vidas. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes una nueva naturaleza. Por lo tanto, Dios te va a hablar. Dios se está comunicando contigo en esta noche. Dios te está hablando en esta noche a través de su bendita palabra. Pero ahora hay que poner nosotros en práctica, hay que obedecer lo que Dios nos va hablando a través de su bendita palabra. Pero por lo menos quiero darte otras pistas más acerca de cómo es que puedes tú discernir. Es decir, cómo saber que es Dios y no soy yo.
el que está hablando a mí mismo. Como aquel fariseo en aquella oración, dice que él oraba con sí mismo. ¿Cómo sé yo que realmente es la voz de Dios? Hay 7 preguntas que te puedo hacer. Una, si lo que estás escuchando a través de la palabra, o a través de una circunstancia, a través de la familia o un amigo, si estás escuchando la voz de Dios, sabes que ella debe estar de acuerdo a la Escritura. Debe estar de acuerdo a la Escritura. Todo debe estar sometido bajo la autoridad de la palabra de Dios. También hay que preguntarse si está de acuerdo con el carácter de Dios. Si es algo que glorifica a Dios. Si es algo santo. Si honra a Dios. Hay que ver si esto está de acuerdo con la santidad de Dios. De acuerdo a su carácter. Dios nunca te va a pedir que hagas algo malo. Dios nunca te va a decir miente. ¿Me dejo entender? Nunca te va a decir que hagas algo incorrecto. Siempre va a pedirte que hagas lo bueno. Que hagas lo bueno. Otra pregunta que puedes hacerte, si cuando estás escuchando la voz de Dios, te quedas asombrado. Arde en tu corazón la palabra. ¿Recuerdan ustedes aquellos discípulos camino de Emaús? Cuando Jesús hablaba con ellos, y ellos no se habían dado cuenta que era Jesús quien hablaba con ellos. Y dice que al final cuando Dios se revela y se muestra a ellos, ellos se hacen la pregunta, ¿no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Si causa una sensación de humillación, tu corazón se contrista y se rinde ante la majestad de Dios. Recuerda Isaías, cuando Dios se manifiesta en una visión y él ¿qué hace? Señor, no soy digno de estar aquí, porque mis ojos están viendo a Dios. Y el hombre se postra en adoración. Otra pregunta que puedes hacerte es si esto que estás escuchando exalta el nombre de Cristo. Si esto glorifica al Señor realmente. Pero también otra pregunta que puedes hacer, si esto que estás escuchando confirma lo que Dios, ojo aquí a lo que voy a decir, confirma lo que Dios ha ido hablando a través del tiempo. Es decir, que a veces Dios te habla así de manera rápida, como lo fue de repente en la conversión. Pero ahora comienzas a crecer, comienzas a leer su palabra y comienzas a entender poco a poco el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y vas entendiendo el camino en que tú debes de andar, el camino en el que Él te ha puesto. Y es decir, que cuando ahí voy escuchando la voz de Dios, va confirmando todo lo que Él me ha ido enseñando a través del tiempo, confirma lo que recibí la semana pasada, lo que recibí la semana antepasada. Por eso que es importante usar las Escrituras. Qué importante es leer y escudriñar la palabra del Señor. También es importante que tú puedas verificar si lo que estás escuchando produce en ti fe. Te anima a hacer las cosas. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones. Pero también tienes que preguntarte si lo que estás escuchando de parte de Dios, si lo que estás escuchando de parte de Dios realmente ayuda al avance del reino. Si esto ayuda realmente en la evangelización, en el discipulado. Es interesante hacerte estas preguntas para que tú puedas discernir si es Dios quien te está hablando. También es importante hacer una diferencia para poder también tener claridad si es que es Dios quien está hablando, entre la voz del pastor y la voz del engañador. ¿Recuerdan ustedes el huerto del Edén? Adán y Eva fueron tentados, fueron engañados porque Satanás torció la palabra. Entonces tengo que saber que hay dos cosas que tengo que identificar ahora. La voz del pastor, la voz de Dios, la voz del Señor y la voz de aquel que nos va a venir a engañar. La voz del extraño. Vas a poder darte cuenta tú con mucha claridad de ello. La voz del pastor trae humildad. La voz del extraño trae orgullo. La voz del Señor exalta a Cristo. La del extraño nos exalta a nosotros mismos, apunta hacia nosotros. La voz del pastor produce fe. La del enemigo, la del extraño, produce miedo, duda, inseguridad. La voz del Señor tiene un sentido de pertenencia. La voz del extraño produce rechazo. La voz de Dios realmente trae contentamiento. Contentamiento, trae paz. Pero la del extraño trae confusión. ¿Recuerda usted aquel pasaje conocido? ¿Cómo saber que estoy en la voluntad de Dios? Lo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida cristiana.
Si es algo que produce paz en tu corazón, dice, busca la paz y síguela. Pero si es algo confuso, si es algo que te está trayendo cierto rechazo, miedo, temor, te está apuntando hacia ti mismo, te está trayendo orgullo, definitivamente no entiende de qué está hablando. Pero también, en esta linda noche, podemos nosotros ir terminando, reconociendo realmente que ciertamente Dios está hablando hoy de una manera muy fuerte y muy personal a su iglesia. En esta noche hemos visto el cuarto tema de Escuela de Oración, escuchando a Dios. Recuerde, qué cosa hemos aprendido el día de hoy, y usted puede nuevamente retomar el manual y poder revisar nuevamente cómo es que habla Dios, cómo escuchamos la voz de Dios y qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Hemos aprendido grandes verdades. Así que a seguir trabajando en poder ir sintonizando nuestros oídos espirituales con la voz de Dios. ¿Para qué? Para que no nos ocurra lo que pasó al comienzo con el pueblo de Israel, que endureció su corazón. Cuando le escuches al Señor, obedécele, obedécele. Va a haber mucha bendición, va a haber mucha bendición para tu vida. Así es que, mis hermanos, oremos en esta noche y agradezcamos a Dios por su bendita palabra. Padre, una vez más, gracias te doy en esta noche por tu preciosa palabra. Aquí estamos, Señor, para decirte una vez, enséñanos a orar. Y también, Señor, oramos con todo nuestro corazón para que nos permitas distinguir tu voz de la del extraño. Háblanos, y aquí estamos como iglesia para obedecer tu palabra. Gracias una vez más. Oro, Señor, por esta linda iglesia de Condevilla. Bendíceles grandemente, poderosamente, y abre, Señor, sus oídos espirituales. Y permíteles que no se conviertan tan solamente en oidores de tu palabra, sino en hacedores de ella. Padre, te doy gloria, te doy toda la honra en esta noche, porque nos has hablado hoy día una vez más. Una vez más, glorifícate, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Un abrazo desde aquí. Oh, eres el bendito entre benditos. Queremos levantar nuestras manos a ti hoy, Señor, y decirte, queremos caminar siempre, siempre contigo, Señor. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Oh, Cristo. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Sentir tu voz.
Gloria a Dios. Qué interesante y edificante enseñanza. Acompáñame, por favor, a dar unas palabras de oración para dar la despedida a este culto virtual. Amén. Gracias. Precioso Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor incomparable. Ayúdanos, Padre bueno, a escuchar tu palabra y permanecer en tu amor cada día. Gracias, Señor, por habernos hecho tus hijos a través del sacrificio voluntario de Jesucristo. Espíritu Santo, obra cada día en nuestras vidas para mejorar nuestra comunión con Dios Todopoderoso. Gracias, Padre eterno. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Así es, hermanos. Les invitamos este domingo, 1 de mayo, al culto presencial de adoración, que también será transmitido virtualmente a partir de las 4 de la tarde en nuestro local habitual. Dios te bendiga. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero contra principados y potestades espirituales. ¡Levántalo!